El TDAH es un trastorno que afecta al 5% de los niños de todo el mundo y que resulta mucho más complejo que limitarse a etiquetar a alguien como hiperactivo. Hoy en Hazte la Lista nos preguntamos ¿qué pasa en el cerebro de alguien con TDAH? Su nombre clínico es trastorno de déficit de atención con hiperactividad y es un problema crónico que, salvo raras excepciones, aparece entre los 5 o 7 años. Afecta a la concentración y a la impulsividad y así es normal que a estos niños les cueste estarse quietos, se desconcentren, sean olvidadizos o lleguen a desarrollar un carácter antisocial. Para ver qué es lo que ocurre dentro del sistema nervioso central, los científicos usan técnicas de neuroimagen. Gracias a estas fotos y vídeos en vivo sabemos que en el TDAH está implicada la corteza prefrontal, con la que conseguimos metas en el futuro. Además, afecta al cuerpo calloso que comunica los dos hemisferios del cerebro, luego a los ganglios basales que controlan nuestros impulsos y al cíngulo anterior que dosifica nuestras emociones para que sean acordes a la realidad. El año pasado, la revista médica The Lancet publicó un estudio realizado por neuropsiquiatras de 11 países. En él se analizaron con resonancias magnéticas el cerebro de 3.242 personas. 1.713 tenían TDAH y las 1.529 restantes no. Bien, pues descubrieron que el cerebro con ese trastorno es ligeramente más pequeño al del resto. Pero ojo, esto no tiene nada que ver con las capacidades intelectuales. Los médicos sospechan que está relacionado con el ritmo más lento en la maduración de ciertas zonas del cerebro. Además, los investigadores vieron que había 5 zonas alteradas y las más sorprendentes estaban en la amígdala y el hipocampo. La primera es la parte más primitiva de nuestro cerebro y se encarga de emociones como la agresividad, y la segunda es fundamental para que nos acordemos de información a largo plazo. Por eso el TDAH es un trastorno clínico y diagnosticable como cualquier otro. Lo primero que hay que saber es que existe un factor genético en todo esto. Si alguno de tus padres padece TDAH, tú tendrás un 76% de posibilidades de heredarlo. Según las investigaciones, todo apunta a que podría ser culpa del DRD4, un gen que se encarga de producir un receptor del neurotransmisor de la dopamina y que, al estar modificado, puede provocar que muchos niños hereden de sus padres esta patología. Otra de las posibles respuestas serían las causas ambientales. Una de las más habituales es que el bebé sea prematuro o que pese muy poco al nacer, o que durante el embarazo la madre tenga algún tipo de malnutrición o consuma sustancias tóxicas. Incluso hay estudios que han vinculado el estrés y la ansiedad en las etapas de gestación con el TDAH. A pesar de ser uno de los trastornos psiquiátricos infantiles más frecuentes, todavía queda mucho por investigar. Se sabe, por ejemplo, que es una enfermedad con un elevado componente genético, pero que la genética no lo es todo, sino que, por ejemplo, que la madre fume durante el embarazo o beba alcohol son factores de riesgo para que el niño desarrolle posteriormente TDAH. También sabe que hay regiones cerebrales, regiones importantes en los procesos cognitivos, como por ejemplo la atención o las capacidades de inhibición, que están alteradas. El lóbulo frontal o el núcleo caudado son algunas de esas regiones cerebrales alteradas. Tienen menos actividad de lo normal, pero ahora se ha descubierto que este trastorno afecta también a otras áreas del cerebro. El estudio lo han realizado investigadores de la Universitat Autònoma, del Hospital de la Vall d'Hebron y del Centro CRC, Corporación Sanitaria de Barcelona. Los científicos creen que el TDAH podría deberse a una alteración del núcleo accumbens, una región del cerebro relacionada con el placer y la recompensa. Lo que hemos hecho es analizar las imágenes de resonancia magnética de 42 niños con trastorno por déficit de atención y compararlas con las imágenes de 42 niños sin ese trastorno. Y hemos observado que este núcleo, el núcleo accumbens, está significativamente reducido y que a más síntomas de hiperactividad e impulsividad que presenta el niño, mayor es la reducción de este núcleo. El núcleo accumbens del cerebro mantiene los niveles de motivación gracias a la dopamina, una hormona que produce nuestro cerebro y que es un neurotransmisor de las sensaciones placenteras. Por ejemplo, cuando tenemos un objetivo a largo plazo, vamos liberando pequeñas dosis de dopamina para mantener la motivación. Se cree que el volumen de dopamina en los niños con TDAH es más reducido y que por eso les cuesta concentrarse. Los niños con TDAH tienen un problema a la hora de tener esta liberación intermedia de dopamina hasta refuerzo final, de tal manera que su cerebro suele funcionar mejor con refuerzos inmediatos, con dosis de dopamina inmediatas, que no cuando tienen que ir autoliberándosela a lo largo del tiempo. Por eso les cuesta, por ejemplo, concentrarse, porque los refuerzos, por ejemplo, de aprobar un examen son muy demorados en el tiempo.
La investigación ayudará al diagnóstico de este trastorno y también puede tener consecuencias en el modo de enseñar y educar a estos niños. A nivel educativo, la consecuencia principal de nuestra investigación es la necesidad de incorporar lo que son los refuerzos inmediatos. Es decir, si los niños tienen problemas para mantener los niveles de atención y de motivación cuando los refuerzos son muy demorados en el tiempo, lo que podemos hacer es dividir la tarea en subtareas e ir administrando refuerzos inmediatos intermedios. Y cuando hablo de refuerzos inmediatos no me refiero únicamente a refuerzos materiales, sino que también pueden ser refuerzos sociales como muestras de cariño o halagos. Durante mucho tiempo se ha creído que los niños con TDAH no tenían voluntad o estaban mal educados. Ahora se sabe que es al final una cuestión de dopamina, o sea que tienen una composición química cerebral diferente. El hallazgo dará nuevas herramientas a los padres y profesores para evitar la exclusión social de estos niños. Imagina que tienes 10 años. En el colegio te repiten que no dejas avanzar las clases y te pasas los recreos solo. Pasan los años y todo sigue igual. En la adolescencia suspendes todo y cambias amigos cada 2 por 3. Ya de adulto tu vida es directamente un caos. Apenas duras en los trabajos y vas de pareja en pareja sin estabilizarte de una vez por todas. Así es normal que alguien con TDAH tenga de 6 a 7 posibilidades más de desarrollar otro problema psiquiátrico, como depresión o trastornos de personalidad. Pero el diagnóstico a tiempo pasa por visibilizar el problema con la mayor urgencia posible. Lo más importante es que un psicólogo haga una evaluación completa del comportamiento del niño en clase, de su estado emocional, de su capacidad de aprendizaje, de la relación de su familia. La idea es detectar si se cumplen de forma habitual y simultáneamente algunos de los síntomas y situaciones que hemos comentado hasta ahora. Como ves, este problema requiere un tratamiento mucho más serio que apuntarles a miles de cursos extraescolares para que gaste energía.